13 horas y 23 minutos en el Estado de Israel, a pocas horas de iniciar esta festividad de Purim. Me parece que viendo algunas declaraciones de muchos ministros y otros, la tomatera, como dirían en algunos países, lo que hace a estar alcoholizados ya está afectando a algunos porque mucho Purim tenemos en Israel. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Bueno, diría que estoy como se debe estar en Purim, ad lo neidah, tomar y ponerse contento hasta que uno pierda el conocimiento. Y yo creo que lo que ha venido pasando en Israel es que ha sido un Purim completo en los últimos 2 meses. Estamos todos medios desvariados, me parece, ¿no? Así es, Adlo llega hasta no poder diferenciar entre unos y otros y a esta altura estar totalmente confundidos. A ver qué nos cuenta, porque todos los días noticias y novedades y parecería que siempre va increciendo. Bueno, hagamos previamente en Israel, Estado de Israel. ¿Te acordás que hacíamos el Estado de Israel? Sí, claro. Bueno, el Estado de Israel está complicado. Si tuviera que hacer una diagnosis o una prognosis, el enfermo está en estado grave, no diría crítico, pero grave. Grave porque, digamos, las fuerzas que en este momento representan distintas ideas acerca de qué clase de Israel queremos, están en puja y ¿viste? La semana pasada estaba medio planetario, no sé si recordabas que hablaba de los planetas. Bueno, hoy voy a estar medio atmosférico, ¿qué te parece? Me parece perfecto. ¿Viste? Cuando vos decís, hoy no vuela ni una hoja, ¿viste? Que no, nada, que no hay aire. Bueno, en realidad no es que no hay aire, el aire en la atmósfera está como las fuerzas de alta y baja presión están empatadas y por eso nada se mueve. Cuando se genera un desequilibrio entre la alta y la baja presión, tenemos tormentas, vientos fuertes y todas esas cosas. Bueno, en este momento es como que las fuerzas de alta y baja presión en Israel están empatadas porque ninguna se mueve un milímetro para dar paso a algún tipo de movimiento que permita un encuentro, digamos. Y el encuentro debería ser quienes están en el gobierno, hoy eh, Netanyahu, representado por el ministro de Justicia Yariv Levin y por el presidente de la Cámara Legislativa, la Comisión Legislativa, Simcha Rothman, que son las caras visibles. Ellos dicen vamos por todo. Y por otro lado, grandes sectores de la sociedad que dicen, no señores, nosotros no vamos a permitir ese vamos por todo, porque si vamos por todo significa que vamos a tener un país diferente que nosotros no queremos. Y aquí se plantea lo que se llama la cuadratura del círculo en todas las democracias. Netanyahu ganó las elecciones, tiene mayoría, puede pasar leyes que a la minoría mayoritaria le parecen antidemocráticas. Es un instrumento legal poder pasar leyes que cambien la fisonomía de un país porque hoy tengo mayoría porque me votaron. Entonces, frente a ese dilema en donde ninguna de las dos partes cede, porque hay que decir que el fin de semana salieron a manifestarse cerca de 200.000 israelíes, que no representan obviamente a todo el mundo, pero ¿por qué? Porque Netanyahu ganó con 64 bancas, tiene cerca de 2 millones de votos, la oposición tiene 1 millón y pico. Ok, 200.000 es un número interesante porque representa más de un 4% de la población total, quiere decir que hay una gran movilización. Pero Netanyahu te dice la verdadera movilización fue el 1 de noviembre. En las urnas, ahí la gente dijo lo que quería. ¿Me En esta permites situación, una coma nada sí, más sí, sí, antes diga, de, diga. no, no, de ir adelante con todo lo que tienes para comentar? Digo, a veces se dice, y lo estás diciendo, Netanyahu ganó. En realidad vale la pena recordar a algún oyente que no conocen demasiado la realidad israelí parlamentaria que Netanyahu, su partido, sacó la primera minoría. Es decir, no es que el hombre tiene 64 bancas, es que el No, la hombre primera tiene, mayoría, mayoría. bueno, la primera mayoría dentro de las minorías, digamos, ¿no? Porque Sí. no constituye 64 bancas. El Likud, No, es una claro, coalición de partidos que juntan 64 bancas, es correcto. exactamente, porque digo, a veces se confunde, digamos, cuando Netanyahu dice, no, yo gané las elecciones, en realidad él toma
una parte de la primera minoría, luego tiene que armar una coalición, porque si no, aunque tuviera la primera minoría, como ha acontecido alguna vez, no podría ser primer ministro. Sí, Digo, en el ahí sistema parlamentario israelí, y ahí es donde además los socios son claves. es una buena apreciación, porque los socios claves son socios que están en los extremos de la ideología israelí y de alguna manera son los que, pobrecitos, digo, arrastran a Netanyahu, pero Netanyahu va complaciente con ellos, o sea, no es que lo llevan de la nariz, pobrecitos. Si él quisiera decir, pegar un manotazo en la mesa y decir, muchachos, paren, esto se detiene. Lo que significa que el país está hecho un caos. ¿Te acordás que yo te dije no va a ser la misma Israel que conocíamos? Grandes movilizaciones. E incluso el sábado hubo un hecho bastante, digamos, poco frecuente, el famoso, no sé si repercutió en la Argentina, el caso de la peluquería de Sara Netanyahu, no Sí, sé si lo claro, hablaron, lo hablamos. que fue un error desde el punto de vista de los manifestantes, emocionalmente yo los entiendo, pero fue un error táctico gravísimo. Si bien la señora Netanyahu es una personalidad pública, es una gran influencer, porque influencia a su marido, hablándole a la noche, seguramente le dirá, mirá, Bibi, vos hacés lo que yo digo, como todo, Bibi dirá sí, cariño, obviamente. Eh, Tácticamente quedó como que la pobre mujer quedó acosada dentro de la peluquería durante 3 horas. Cosa que, bueno, yo que he llevado a mi señora más de una vez a la peluquería, sé que hacer los claritos toma 2, 3 horas, no ocurre en un minuto. O sea que toda esa parafernalia desde el lado de los manifestantes y luego el primer ministro abrazando a su mujer, viste, rescatada como si hubiera estado prisionera de saber en Metzadá, no es tampoco. O sea, se juega mucho con el sentimiento, con la imagen y el debate público no está a la altura como para que cada uno pueda tomar una decisión inteligente. Ujú. Y en medio de este caos se han sumado ayer 36 oficiales de la Fuerza Aérea Israelí que han dicho que ellos no se van a presentar al servicio de reserva si son llamados. Lo que debo decir es un llamado de atención, pero ya no un signo de exclamación, sino todo el abecedario junto. Porque en definitiva, este país existe gracias a que tenemos un buen ejército que nos defiende de nuestros enemigos externos. Y si a vos te llaman porque en Siria, Irán consiguió poner 3, 4 misiles que apuntan al norte de Israel y te dicen vaya y elimínelos, y el tipo dice, mira, no, mi ética, mi conciencia me lo impide porque eso favorece al gobierno de Netanyahu, yo qué tengo que decir, me tengo que esconder dentro de un búnker porque probablemente ese misil quizás caiga sobre mi cabeza, no sé. Genera todo un ruido enorme y la sociedad está en esta efervescencia y es más, el jueves se ha llamado un día nacional de resistencia. O sea, si pensabas venir y pasear por Tel Aviv, te recomiendo no vengas. Tenés tus experiencias ya en la 9 de julio, ahora la estamos implementando acá también. El día que Netanyahu tiene planificado volar a Roma, justamente será ese día. O nadar a Roma, no sabemos. Claro, cuente la anécdota, aunque ya. Claro, sí, por ahí ya lo comentaron, que el tema, ¿por qué digo ir nadando? Porque eh, el gobierno tiene, bueno, acá también se vio el asunto del avión presidencial, algo muy similar a lo Ujú. de Argentina. El avión del primer ministro Netanyahu no está listo y por lo tanto el gobierno hizo un concurso, ganó el AL, la empresa de la línea aérea El AL, para trasladar al primer ministro y su señora a una reunión en Italia. No puedo precisar detalles acerca de por qué viaja a Italia, pero si viaja, bienvenido sea que viaje. Y los pilotos del AL dijeron, nosotros nos rehusamos a llevar al primer ministro, cosa que me parece un poco serio y grave, digamos, porque si nosotros no vamos, si los pilotos del AL no van a llevar al primer ministro y mañana deciden no llevar a cualquiera, porque el primer ministro es el primero, es el número uno que representa al país, eh, yo creo que eso marca también cómo se mezcla lo institucional con lo nacional, con lo privado, generando mucho ruido. Por lo tanto, el gobierno dijo, no hay problema, hay más de una compañía aérea que viaja a Italia, vamos a sacar otro concurso, y el AL perderá el dinero que eso le genera, aunque la directora general del AL pidió excusas y dijo, no, pues ya vamos a encontrar algunos pilotos
que apoyen las medidas del gobierno y estén dispuestos a volar. No funciona así. O sea, la empresa debe poner al servicio del primer ministro todo su equipo y no selectivamente políticamente, porque entonces mañana si viaja el líder de la oposición, los pilotos que votan a Netanyahu van a decir yo no lo llevo y ahí este es el cuento de la buena pipa, nunca acabará. No, es una muestra nada más del nivel al que ha llegado el caos dentro de la sociedad israelí, hasta dónde ha llegado esta situación realmente innecesaria y que hoy es de una crisis tan profunda. Digo, claro, va a Italia, es interesante, ¿no? Justamente por las características de Italia y en este momento tan álgido interno, Netanyahu decide este viaje a Italia, ¿no? En el día que has dicho se ha convocado también a un paro nacional, por llamarlo así, ¿no? Y lo que No, eso... no va a ser paro, no va a ser paro nacional, no va a ser, porque la gente va a ir, va a salir, sí, los sí, negocios se van a abrir, el tema es protesta, llegar a algún lado. claro, Protesta protesta. de, sí, digamos lo que en Argentina se han acostumbrado a ver los piquetes, Ujú, acampes y todo eso como algo tan natural dentro del paisaje cotidiano. ujú, En Israel es algo muy exótico que no ocurre. Mismo este sábado de la manifestación de casi 160.000 israelíes ciudadanos que fueron al centro de Tel Aviv, 300 cortaron la ruta principal, que es como si fuera la General Paz que corta Tel Aviv, no es igual, pero digamos ujú. una Libertador, llamémosle así, una Udaondo en Buenos Aires. 300 y a los 5 negociaron con la policía, a la hora lo sacaron, digamos. No hay tutía. El ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, dijo, no, no van a cortar y no cortan. Es un ratito y luego, chau. Quiero ir, Carlos, a justamente el ministro de Seguridad, que es uno de los factores más, yo diría, irritantes para la población israelí. Desde antes de asumir, digamos, para aquellos que no lo recuerdan, hombre que viene del riñón de lo que era el partido Kaj de Kahana, que fue proscripto en su momento por ser de extrema derecha, racista y más. Este hombre que tiene archivos también bastante claros de lo que fue su tarea cuando era un adolescente grande, en esa misma tendencia. Hoy, bueno, es ministro, pero además tiene declaraciones realmente tan, como digo, eh, Estrepitosas. sí, ¿no? Decir que los que están manifestándose son anarquistas y terroristas, haber llegado a decirles terroristas, la verdad que es, por un lado, minimizar la fenomenología de lo que es el terrorismo que Israel tiene que combatir tan seriamente, y por otro lado, es ponerlos en una categoría realmente muy, pero muy irritante para todo aquel que se manifiesta. A ver, viste que el archivo no resiste nunca, ¿no es cierto? Ujú, Ben Gvir, cuando era opositor, decía que cortar rutas es algo legítimo, valioso y es una manera válida de protestar. así. Ahora que es ministro de Seguridad Nacional, dice cortar rutas es ilegítimo, no tiene sentido, no lo voy a permitir. Eso por un lado. Segundo, bien lo has dicho, tiene un pasado un tanto extremo el muchacho, eh, y ha llegado, o sea, llamar terroristas o anarquistas a 160.000 ciudadanos es como que yo pensé que el mal estaba en otros lados del planeta, pero no en el centro de Tel Aviv. Sí, digo, Lo que, agregue por favor que en esos anarquistas están políticos de primera línea, ex sí, generales del todos en la ejército de misma Israel, bolsa, todos en la digamos, misma bolsa. gente de primerísimo nivel en términos de su participación ciudadana en Israel. Y aunque fuera el más simple ciudadano que cumplió con su tarea de ir a votar Ujú. las 5 veces que le pidieron en los últimos 3 años y con eso se dio por satisfecho. O sea, esta generalización de llamar terroristas, el terror busca generar terror en la ciudadanía, y yo creo que una manifestación donde el grito que se escucha es democracia, me suena como que no van juntos. Anarquistas, yo creo que si pusieran bombas Molotov y volasen instituciones del gobierno, todavía podríamos pensar que hay cierto movimiento underground que busca desestabilizar. Nada de eso ocurre. Lo más llamativo de todo es que hoy las fábricas de banderas en Israel, no hay una sola que le haya quedado una bandera de Israel, o sea, el símbolo de la bandera de Israel. Hoy yo creo que los chinos deben estar felices, deben pensar que hay miles de millones de israelíes, porque no dan abasto las fábricas
en la China fabricando banderas israelíes. Y esto lo digo porque en un determinado momento, en las primeras manifestaciones, esta fue la novena semana, en las primeras semanas, en la semana 1 y 2, había alguna que otra bandera palestina que aparecía en medio de las manifestaciones, que han desaparecido, porque eso obviamente era como darle de comer a los que decían, no, ven, son extremistas, son pro-palestinos. No, no, no. El celeste, el azul y blanco, con el Maguen David Adom, miles de banderas, es la imagen central, y llamar a esa gente terrorista o anarquista es un eufemismo, en realidad es una cargada, nadie lo toma en serio. Pero lo más grave que ha dicho hoy Ben-Gvir es que dentro de ese grupo de manifestantes está el próximo asesino, que va a haber un asesinato político y que va a surgir de ese grupo. Y eso sí que es preocupante. Primero porque si sabe quién es, ya... ¿Te acuerdas de la película Minority Report Mm. con Tom Cruise? ¿La recordás? De los años 90, que había como tres musas que veían el futuro y él salía antes de que ocurra el crimen y lo detenía. Bueno, quizás Ben-Gvir estuvo viendo la película y ahora él ya sabe que va a haber un asesinato. Me gustaría, si tiene las musas, que le digan quién es, que lo detengan antes de que ocurra. Cosa que me asusta un poco pensar de que tenga esa visión, pero no pueda decir quién es. Porque entonces lo que único está haciendo es acusando a una ciudadanía que tiene derecho a manifestarse, a protestar, y aunque no sea mayoría, porque no ha votado en ese colectivo de coaliciones al gobierno de Netanyahu, tiene derecho a ser escuchada. Y yo creo que ahí lo único que hace es contribuir más leña al fuego. Carlos, en este nivel de borrachera de Purim, ¿alguna voz sensata que aparezca, además de la del presidente de Israel, haciendo lo que puede, pero sin ser escuchado? ¿Algo que puedas contar que sea alguna luz para salir de esta encrucijada? Mira, quizás el tema más urticante ha sido la carta de los reservistas de la Fuerza Aérea de Israel, porque la Fuerza Aérea de Israel son quizás la representación de la élite máxima de lo que este país representa hoy en día, 75 años después de su creación, casi 85 años después de que la indiferencia del mundo quizás permitió la exterminación de la mayoría de nuestros hermanos. Son el baluarte que defiende nuestra existencia. Y el ex comandante de la Fuerza Aérea, Eitan Ben Eliau, quien estuvo al frente de esa fuerza, dijo, miren, es un llamado de atención, pero si ocurre que hay que salir a defender a la patria, que hay que ir a cumplir con un objetivo militar, los muchachos se van a presentar, no duden. O sea, un poco de tranquilidad para mi corazón, que está un poco tembloroso, pensando de que tanto ellos como otros miembros o fuerzas del ejército no se presenten para realizar su tarea. Cosa que en esta locura y esta borrachera hubo quienes dijeron que eso es un golpe militar. Cosa que yo recuerdo eran diferentes, por lo menos en Sudamérica, no con cartas declaratorias, sino con tanques en la calle. Pero bueno, esperemos que tampoco lleguemos a eso y que pasado el Purim, donde todos estamos medios kurda, perdón, Mm. nos recompongamos y reflexionemos con un poco más de seigen, como se dice. Bien, y en ese contexto, para cerrar, el primer ministro hace silencio. Bueno, te lo dije, era el título de la semana pasada, Atrapado sin salida. Él se ha subido a este árbol bien alto en la copa y por el momento no hay escalera que alcance para que pueda bajar. Si él quisiera bajar, podría. Por otro lado, el líder de la oposición, Yair Lapid, lo deja ahí arriba, como diciendo, cocinaste esta sopa, cométela, o sea, es tuya. Pero mientras tanto, el daño estructural a lo que sería el tejido interno de la sociedad israelí es grave, es grave. Vos sabés que todos alguna vez en la vida nos hemos lastimado. Yo tengo acá un montón de magullones, viste, de lastimaduras. Y vos sabés que el tiempo cura la lastimadura, pero te deja la marca. Mm. Y la marca, ¿sabes para qué sirve? Para que recuerdes que alguna vez la pasaste mal. Yo creo que esta etapa puede ser que la superemos y que el cuerpo, el corpus de la sociedad israelí lo supere. Pero la marca va a quedar y la marca nos va a decir que pasamos un momento en el cual la división era mucho más profunda de lo que creíamos y que encontrar puentes para el diálogo son más difíciles de construir que son muy fáciles de destruir cuando vos tirás una bombita y pum, los volás.
y yo creo que tenemos que buscar puntos de acuerdo y no de desacuerdo, pero bueno, hoy estamos todos medios en curva. Bien, ya que hablas de la kurda que viene para Purim, algo lindo por lo menos para comentarnos. Me imagino que a pesar de todo lo que está pasando ya hay ambiente. Sí, bueno, la gente está toda, la mayoría de la juventud, los colegios, los niños van disfrazados. Hace días que vemos un montón de Spider-Mans, de Supermans, de princesas y todo tipo de disfraces. Los niños, obviamente, ajenos a todo este caos, lo único que piensan hace días atrás es cómo se van a disfrazar, cómo van a festejar. ¿Vos de qué te vas a disfrazar, Miki? No, yo estoy muchas veces disfrazado, así como me ves. Bueno, muy bien. Yo creo que me voy a disfrazar de ciudadano israelí protestón y entonces cumpliré con el día de protesta el jueves y haré sonar mi silbato en el balcón de casa diciéndole al mundo, señores, esto así no funciona bien. Veremos si alguien me escucha. Le cuento que ese disfraz viene muy popular en este Purim, ¿eh? Sin lugar a dudas. ¿Qué cosa? Y pensaba, y ahora cierro, que la historia de Purim nos habla de un primer ministro, en este caso de Amán, que estaba ahí en Persia y había decretado, bueno, la desaparición de los judíos de ese lugar. Otra vez se trata finalmente de un primer ministro. En este caso no se trata solamente del Amán de Persia, que también está muy atento a lo que pasa en Israel, sino que algunos desde adentro que tienen responsabilidad y que desgraciadamente están dañando tanto. Veremos si otra vez el PUR, la suerte y La algo más. suerte. Yo quiero un bocadito más, ya que mencionaste Persia, quiero un bocadito más, Dele. porque el director general de la Organización Internacional de Energía Ujú. Atómica, el argentino Rafael Grossi, ayer hizo una declaración diciendo que si Estados Unidos o Israel atacasen o atacarían Irán por el tema nuclear, esa sería una acción en contra de la ley. Y yo quisiera preguntarle al señor Grossi, y cuando Irán haga una prueba subterránea, ¿te acordás que esto yo ya lo dije alguna Ujú, vez? En ujú. algún remoto rincón del desierto pérsico, y tiemble la tierra y no sea un terremoto, y luego algún día se les ocurra tirar una bombita de ese tipo sobre Tel Aviv y transformarme en ceniza, si esa va a estar dentro de la ley que él conoce o no, y si yo le tengo que pedir permiso a él para que no evaporarme, digamos. Quisiera pensar que la Organización de Energía Atómica se ocupa de desmantelar, contener y contribuir a que los iraníes no lleguen a tener una bomba atómica, porque el día que la tengan, mirá lo que pasó con Corea del Norte, hace más de 40 años que intentan desactivarla y no lo consiguen. Con diferencias entre que Corea del Norte dice yo no voy a destruir a nadie, e Irán lo único que hace todos los días es decir vamos a destruir Israel. Llamaba atención para una persona que tendría que estar dedicándose a monitorear y a exigir de que sus agentes puedan ingresar a donde están los predios atómicos, sino que les enchufen las cámaras para que no vean lo que pasa ahí adentro y él diga, pero ustedes van a cumplir algo que es ilegal. Que me muestre la ley primero. Y ¿Ok? por otro lado, no para defenderlo a Grossi, porque también no necesita de esta defensa, que ha dicho de todas las infracciones y del peligro que significa cómo Irán va enriqueciendo cada vez más Sí. su programa de uranio y la posibilidad de arribar a una bomba atómica. Así Sí, que pero la idea de pensar de que Israel, llegado el momento, tenga que defenderse, cometa algo fuera de la ley, yo quisiera saber si cuando la bomba atómica de los iraníes esté en camino acá, si les va a sacar la reglamentación atómica, decir, mire, esa bomba es ilegal. Después me cuentan. querido Carlos, que Purim traiga alegría y traiga festejos a pesar del caos que inició este Purim ya hace un par de meses. Esperemos salir de este momento tan difícil. Purim Como dice la Sameach, canción, la vida es un carnaval. absolutamente. Y ahí nunca es aburrida. Un abrazo grande. Chao. El periodista Carlos Gurovich, un panorama, yo no le diría nuevo, porque desgraciadamente también en Israel se ha transformado desde las últimas semanas en casi el tema excluyente.